a dar inicio entonces a la apertura de este segundo webinario que nos toca compartir en este día. Este segundo webinario forma parte del ciclo de webinarios 2021 organizados por la Red Revivir, que hemos titulado Iniciativas, Avances y Experiencias en Sistema de Biomasa y Bioenergía en Iberoamérica. Les damos las buenas tardes y sean todos muy bienvenidos a este ciclo. Gracias por sumarse, gracias por su interés. En esta tarde vamos a tener el placer de la participación en este webinar del profesor José María Rincón Martínez, quien va a brindarnos una charla titulada Aplicaciones de la biomasa en la generación de energía eléctrica. Solamente como para una rápida presentación del profesor y no quitarle su tiempo, mencionar que el profesor es ingeniero químico y máster en ingeniería química, ha sido docente, investigador y consultor, dirige y participa en numerosos proyectos actualmente, es director del Centro de Investigación y Desarrollo Industrial en el grupo Texol, que es un grupo avalado por Colciencias de Colombia, y quiero destacar, entre otros de sus muchos logros, cuenta con un reconocimiento de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por sus aportes a la ciencia y su compromiso con la academia. Así que, bueno, es un honor compartir esta tarde con el profesor José Rincón, y así que, profesor, le doy la palabra cuando usted quiera comenzar. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, buenas noches a mis compañeros de Europa y buenas tardes aquí en América. Primero quiero hacer una especie de corrección, y es que no soy ingeniero químico, yo soy químico y he trabajado toda la vida, inclusive mi especialidad está en la parte de combustibles. Así que lo que les voy a charlar es especialmente en la parte de combustibles. Miremos la próxima. Sí, la palabra de moda hoy en día es transición energética. Esta palabra de transición energética se debe precisamente al incremento de CO2 en la atmósfera, y el otro problema es que con la transición energética tenemos una energía centralizada. Normalmente se produce a partir de carbón y combustibles fósiles, como petróleo y gas también. Y en el caso de la transición energética vamos hacia una energía descentralizada generada por energías renovables, energía solar, energía eólica y biomasa. Las materias primas o estos combustibles, digámoslo así, están totalmente dispersos, y es una ventaja para los países en desarrollo, como en el caso de Sudamérica, porque tenemos suficiente energía. El único problema es que está en fase dispersa. Miremos la próxima. Yo les voy a hacer entonces una especie de introducción de qué es la bioenergía, cómo se trabaja, qué propiedades tiene. Hablaremos un poquito de las generalidades y vamos a presentar dos casos. Un caso de cogeneración, biomasa carbón, un estudio de caso, y otro caso que es cómo medir en la actualidad el potencial de biomasa para posibles plantas de la cantidad de biomasa para posibles plantas de generación eléctrica. Finalmente, pues vienen lógicos los agradecimientos. Miremos la próxima. ¿Qué es la biomasa? O qué prácticamente, la pregunta es ¿qué es la energía? Porque es que prácticamente toda la energía que nosotros tenemos la que utilizamos es energía solar almacenada. Esta energía solar almacenada, ¿cómo se almacenó? ¿O por qué se almacenó? Esto se debe especialmente al proceso de fotosíntesis, que es la primera reacción que se realizó para la parte de seres vivos, y con la producción de la energía y la producción de energía química, que es la glucosa. Esta glucosa se polimeriza y da la parte de la bioenergía. Sobra oxígeno, y ese oxígeno es precisamente el que nosotros consumimos, o bien sea para la combustión, o bien sea para respirar, que nosotros somos una especie de máquina de combustión.
sigamos. ¿Cuál es el origen de esta parte de lo del cambio climático? Hace unos 500 millones de años no existía, digamos, seres vivos en la Tierra y teníamos 7.000 partes por millón de CO2. O sea, el 7% era CO2 que estaba en el ambiente. Hace 35 millones de años ya empezaba a nacer y a consumirse CO2, a guardarse, digamos, en una forma el CO2, y teníamos 1.000 partes por millón. Hace 100 años, nuestra concentración de partes por millón de CO2 eran de 280 y un 20% aproximadamente de oxígeno. O sea, como se han dado cuenta, a medida que se ha absorbido el CO2, ha aumentado la cantidad de oxígeno. Sin embargo, en abril, o sea, en el mes pasado, el CO2 del ambiente era 421 partes por millón. ¿Eso qué quiere decir? Que venimos descendiendo y probablemente si continuamos así, pues vamos a tener un ascenso en concentración de CO2. ¿Cómo se almacenó? Aquí en la parte de abajo tenemos lo que es la biomasa, que la dividimos, está en recursos fósiles. Se almacenó el CO2 en forma de carbón, en forma de petróleo y en forma de gas natural. Sin embargo, la biomasa todavía continúa y en la actualidad la utilizamos en forma de leña, en biocombustible o en la forma de biogás para la generación o para el trabajo, digámoslo así, en la parte energética. En la próxima, ¿sí? Miramos un poquito de generalidades, las características de la biomasa. Ya hemos hablado, es un polímero. Ese polímero es un polímero básicamente de la glucosa y como está en el suelo, se ha alimentado, necesitó algunos elementos químicos como calcio, magnesio, cobalto, todo, níquel, hierro. Esos elementos químicos, cuando se hace la combustión, quedan en forma de cenizas. Y otra parte que es fundamental, que es una parte constituyente, este es un polímero que es hidrofílico y por lo tanto conserva la humedad, tiene bastante afinidad con la humedad y puede llegar hasta 40, 50%, e inclusive la caña de azúcar podríamos decir que tienen cerca del 70, 60% de agua interna, ¿no? Entonces es bastante afín con la humedad, es una característica básica de la biomasa. Esto le da, por ser un polímero que ha guardado la energía solar, le da entonces un poder calorífico. Ese poder calorífico va a depender mucho de la humedad, de tal suerte que si tenemos una biomasa sin humedad, esto lo llamamos poder calorífico superior, y es lo que caracteriza a esa biomasa. Esa es una constante. Sin embargo, esa constante cambia para su aprovechamiento o la energía de esa constante dependiendo de la humedad y también dependiendo de las cenizas. En la parte de aplicaciones de hace 4 o 5 años, teníamos un aprovechamiento del 14% de las energías renovables. Hoy en día eso ha subido y la biomasa aportaba el 11%. ¿Y dónde está la biomasa? Que es la otra pregunta que uno se hace. Básicamente en la zona tropical, ahí la pueden ver en Sudamérica, en África y en Asia. Y ha permanecido una buena cantidad en la parte norte. Hay que acordarnos que la parte norte del globo, pues también tuvo biomasa bastante y que aún se conserva y se utiliza en Europa. Miremos la próxima. ¿Cómo la utilizamos? ¿O qué hacemos con la? Nosotros primero la podemos cultivar.
hay agricultura, hay silvicultura y podemos utilizarlo para la producción agrícola y para la producción de silvipastoreo, por ejemplo. Los usos básicos de la biomasa, pues tenemos los biomateriales, productos bioquímicos, alimentos para animales, incluidos nosotros. Es la parte básica de la vida que consume oxígeno. Y los usos energéticos. En los usos energéticos tenemos la biomasa tradicional, especialmente la biomasa de cocción de alimentos por medio de la producción de alimentos, y la biomasa moderna. Llamamos biomasa moderna porque es la que se empieza a utilizar o la que se está utilizando para la generación de energía eléctrica especialmente, ¿no? Y probablemente se irá a utilizar para la producción de hidrógeno verde. Yo creo que ya con esto podemos pasar a mirar algunos ejemplos que hemos trabajado nosotros. En este caso es un proceso vamos a hablar de un proceso de cocombustión. En inglés, para los que a veces no hacemos bien la traducción, le dice co-firing. Este trabajo se originó, estábamos trabajando con la Central Termoeléctrica Martín del Corral. Ellos tenían una eficiencia del 22% porque los carbones que nosotros utilizamos en esta zona cerca de Bogotá son carbones aglomerantes, y cuando se hace la combustión con carbones aglomerantes se forma un sólido que impide una buena combustión, y las cenizas aún llevan hasta el 30% de carbono. Ese problema, entonces nos lo entregaron, nosotros empezamos a analizarlo y pues hicimos las medidas, cambiamos los tiempos de las temperaturas de combustión, los tiempos de residencia, la turbulencia y especialmente el tipo de combustible. Es decir, los problemas físicos se podían controlar, pero el tipo de combustible, cambiamos entonces el tipo de carbón, las pilas de carbón, hicimos algunas mezclas y logramos subir a una eficiencia del 28%. Como pago de esto, además de algún dinero que uno recibe de alguna forma, pues es un ahorro bastante grande para la compañía. Entonces entramos al siguiente problema. Miremos la próxima. El problema es que la compañía tiene una serie de problemas por el transporte de energía, y los árboles que están en las cercanías pues pueden dañar el transporte. Y el otro es las podas que hay en la ciudad de Bogotá. Entonces la propuesta era tratar de hacer con combustión carbón biomasa. En este caso, si uno va a hacer con combustión de carbón biomasa, la térmica trabaja con carbón molido a 150 mesh, y esos 150 es un polvo supremamente fino que lo arrastra el aire para llevarlo al sitio de combustión. En consecuencia, no podíamos trabajar con biomasa en trozos porque tocaría cambiar el hogar de combustión de la caldera. La solución en este caso es trabajar con sistemas torrefactados, cambiar las propiedades físicas de la biomasa, y esto se hace por medio de torrefacción. La torrefacción es una especie de tostado, así como se tuesta, por ejemplo, el café y se deja moler. Acá también, entonces, trabajamos a nivel de laboratorio. Ahí se ve en la foto de la izquierda la biomasa, en el centro la biomasa torrefactada, y en la derecha la biomasa ya cuando se pasa de temperatura y se encuentra el carbón
el carbón pirolizado. Cuando se piroliza el carbón estamos perdiendo energía y por lo tanto para el máximo aprovechamiento de la energía debe ser el proceso torrefactado, donde ya se ha quitado o se ha eliminado la humedad y se han hecho algunos cambios físicos debido a la estructura química de la biomasa. Eso se hizo a nivel de laboratorio, se trabaja con TGAs, pero en este caso básicamente se hizo utilizando una estufa. El TGA es más o menos, no nos da mucha información porque son muy puntuales y ya estos ya son cantidades relativamente grandes de trabajo. Ahí se encontró que la temperatura óptima para el caso de las hojas era alrededor de 200 grados centígrados y para el caso de los sólidos ya es alrededor de los 230 grados centígrados. Con esos conocimientos pasamos a planta piloto y de la planta piloto entonces se tiene ya la producción en un horno rotatorio que utilizamos antiguamente para un proyecto de carbón activado y con este horno rotatorio ya tenemos una producción de más o menos 50 kilos hora. Miremos la próxima de los resultados de estos ensayos. Se incrementa el poder calorífico a cerca del 20% ya del producto torrefactado. Y la otra parte importante es que durante la combustión, al hacer la mezcla de carbón con biomasa, se encuentra que la máxima temperatura se hace con carbón y cuando se trabaja con biomasa la temperatura baja algo, pero eso es interesante porque se disminuye los NOx que generan las altas temperaturas, se disminuye el azufre y se disminuye el material particulado. Finalmente se hicieron los ensayos, la evaluación financiera y para la evaluación financiera se compararon los valores los valores del carbón, los costos de la biomasa y nos dio que la planta se podía pagar en 5 años, la planta de torrefacción. La próxima. El segundo caso, ya aquí pasamos al segundo caso, es debido al problema que tenemos actualmente donde se nos obliga a pasar a energías renovables. Al pasar a energías renovables, cuando trabajamos con biomasa, esto no es rentable y por lo tanto la recomendación o la solución es brindar incentivos para la generación con biomasa. Esos incentivos se debe a que no se está cobrando, digamos, los problemas ambientales que causan los combustibles fósiles y es importante entonces incentivar la generación con biomasa. Ese incentivo lo hace el gobierno por medio de evitar impuestos o dar algunas ayudas económicas. Para que el gobierno dé los impuestos o dar ayudas económicas, el gobierno debe estar seguro de que lo que está dando se va a utilizar y que se tengan los potenciales para la generación de la electricidad prometida. O si no, pues se estaría perdiendo, digamos, hay que tener, a pesar de que tiene confianza con el inversionista, se debe estar seguro de que la inversión, sí, el dinero que se da sí es para cumplir con los objetivos de la generación. Miremos la próxima. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el potencial o qué cantidad de biomasa tengo o necesito para tener una determinada generación eléctrica? El proceso general tenemos en la parte de la biomasa tres procesos básicos, que es primero la biomasa, tenemos el proceso térmico, el proceso de gasificación de biomasa y el proceso, perdón, de biotecnológico.
El proceso biotecnológico es la digestión anaerobia, la producción de biogás, y en el proceso térmico podemos tener la combustión. En la combustión generamos vapor, generamos electricidad, o bien hacemos gasificación, y en el producto de gasificación, que normalmente es gas pobre, con este gas pobre hacemos la combustión en un sistema de motores, con motor eléctrico, perdón, con motor a gasolina, y generamos electricidad, gasolina o diésel, ¿no? Y con el mismo tipo de motores se genera entonces la electricidad, y lo mismo se hace con la parte del biogás. Aquí es importante entonces tener las eficiencias, tanto de eficiencias globales, desde la combustión hasta la generación, y desde la gasificación también, y la digestión hasta la generación. Es importante aclarar que la parte de gasificación, por ejemplo, en los cálculos, en las determinaciones, nosotros tuvimos en cuenta, además de la eficiencia, como los problemas que se causan debido a la limpieza del gas. La limpieza del gas, la respuesta, la solución no ha sido dada totalmente, y entonces, aunque la eficiencia de los productos del gas pobre puede llegar al 30%, nosotros estimamos que ya en la parte práctica máximo llega a un 20%. La mayoría del tiempo uno se la pasa limpiando los gases, y eso para mucho la planta, y lo castigamos un poquito ahí con, con la eficiencia. De pronto en el futuro pues habrá que subir la eficiencia, ¿no? En el caso de la digestión anaerobia, el producto de digestión es el biogás, y el biogás es una mezcla de metano, CO2, gas sulfídrico, especialmente, ¿no? Entonces hay que hacer la limpieza del gas sulfídrico. La cantidad de metano va a depender mucho de las materias primas con las cuales estemos trabajando. Por ejemplo, si trabajamos con aceites, el porcentaje de metano es 70%. Si trabajamos con azúcares, el porcentaje de metano es el 50%. Para los cálculos estimamos el 60%. Se tiene entonces la cantidad de biomasa, la cantidad entonces de biogás, y vamos a ver entonces cómo hicimos los cálculos o cómo se estima. Teniendo ya la cantidad de biomasa y teniendo el poder calorífico que se encuentra en tablas, pues también se tiene, y eso todos los laboratorios pueden determinar la humedad de cualquier muestra, de tal suerte que para hacer los cálculos es relativamente fácil, ya que cualquier país, cualquier sitio, podemos hacer la humedad, y podemos determinar el poder calorífico inferior con la ecuación que se encuentra acá. Es igual entonces a poder calorífico superior, que es una constante, menos una cantidad de 1.3 que se debe a un factor debido a que el poder calorífico inferior hay que determinar la cantidad de agua que genera la biomasa, además de la humedad. Y entonces ese factor de corrección más el factor de corrección de la humedad. Miremos la próxima. Ya con esta información, pues tenemos entonces la biomasa. Ya se le puede pedir al industrial que le entregue cuánta biomasa tiene, cuánta biomasa residual posee, dónde la va a comprar, cómo la va a conseguir, y ya el Estado puede hacer visitas y asegurarse de que sí está seguro que tiene la biomasa prometida. Con esto entonces ya se le entrega
Se hace un Excel, un programa en Excel que es relativamente fácil de hacer para calcular el poder calorífico inferior utilizando la ecuación anterior. Y con esto multiplicado lógico por la eficiencia, que normalmente está alrededor de entre el 20 y 28%, a veces el Estado dice por mínimo deben darme el 20% para asegurar de que sí va a generar la cantidad que determina por medio de la combustión. Entonces ya en esta forma el Estado tiene puede calcular y determinar que sí se va a hacer la planta prometida. En el caso de la gasificación es exactamente el mismo procedimiento, sino que lógico que cambia es la eficiencia, que si fuese gas pobre sin ninguna impurezas, la eficiencia sería mucho más alta que la combustión directa. Por eso en algunos casos uno encuentra, por ejemplo, la OMS dice o asegura que es preferible trabajar con gasificación. Yo espero que el profesor electo pues dé la próxima charla y nos comente sus resultados. En la parte de biogás, el biogás entonces calculó estimando un 60% de biometano. Y con esos cálculos entonces da 1.7 metros cúbicos de biogás obtenido, puede generar un metro cúbico de biogás obtenido puede generar 1.7 kilovatios hora, y ya el resto pues ya son las conversiones a megavatios o todas las otras, pues la energía generada, ¿no? No tiene ningún problema entonces hacer estos cálculos. Quería mostrarles precisamente cómo se hizo. Yo tengo los cálculos. Si alguien necesita la plantilla o alguna cosa, pues se le puede con mucho gusto facilitar, pero es relativamente fácil hacer estos cálculos para darle a los gobiernos una herramienta de control. Pasemos a la próxima. Ya, muchas gracias. Con Texol hicimos, quiero agradecer al ingeniero Pedro Guevara, a Jessica, a Diana, que hicimos el trabajo de torrefacción. Y en la planta de generación eléctrica estaba Alfonso Maestre, que es la persona encargada del proyecto por la parte de generación, y en la parte de colaboración con la parte del sector gobierno, no única, este es para el sector gobierno, se hizo para las Naciones Unidas y se hizo a través de Corpoema, el colaborador y digamos, estaba un grupo relativamente grande, pero los agradecimientos se le dan normalmente a la corporación, que es Darío Mayorga. Muchas gracias. Si hay algunas preguntas, pues gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante su presentación. Bueno, sí, hemos tenido un par de comentarios que les voy a acercar en este momento. El señor Orlando Vega consultaba, en el caso 1 que había compartido, pregunta, ¿cuál fuente de energía fue suplida para realizar el proceso de torrefacción? ¿Y cuál fue el balance energético del proceso completo, si es que lo han estimado, para calcular si se obtuvo un margen energético superior a la energía invertida? Sí, es relativamente fácil. El proceso, el balance energético no lo hicimos, pero la cantidad lo hicimos con biogás, con gas natural. Y la cantidad de gas natural sí la medimos, pero en este momento pues no lo tengo en la cabeza, digámoslo así. Sin embargo, pues este trabajo lo hicimos colaboramos con otros grupos, en este caso de Estados Unidos, y ellos gastaban inclusive mucho más energía porque lo hacían por procesos de explosión de vapor, ¿sí?
Y en nuestro caso, pues eso es supremamente económico, no se hizo el balance, pero es una buena pregunta. El balance energético completo no, porque no era como el principio en ese momento para lo... Para el fin del trabajo, perfecto. Sí, Perfecto, el profesor. trabajo. Se queda claro, no se fija. Tenemos otra consulta, preguntaba Otoniel Buenrostro, ¿qué biomasa utilizaron para la cogeneración? La biomasa es toda la biomasa la biomasa de las podas de Bogotá y la biomasa que está donde transita o donde está las cercanías de las redes. Este trabajo prácticamente después se continuó con la biomasa de las podas de Bogotá y se instalaron dos plantas. En este caso fue ya no de torrefacción, sino de producción de generación eléctrica eh, por medio de combustión, digamos, de generación eléctrica por medio de motor eléctrico, con plantas traídas de Estados Unidos, las cuales se multiplicaron también, se vendieron unas en Chile y en Chile tuvieron el mismo problema. La gasificación genera tantos alquitranes que después no se podía continuar. O sea que digamos, a pesar de que se trató de continuar con el uso de la bioenergía, pues debido a que los cambios, especialmente políticos, en los últimos 4 años, pues se continuó trabajando con carbón, entonces prácticamente el mundo paró ahí como la parte de cocombustión. Hubo varios trabajos, varios encuentros, pero hasta ahora se vuelve a revivir ya la parte de cocombustión debido al cambio de gobierno en Estados Unidos. Y al problema ya que está totalmente demostrado que el problema del cambio climático. Muy bien, profesor. Creo que tenemos una última consulta. Jefferson Lombeida preguntaba, ¿qué porcentaje de humedad de la biomasa se requiere para este proceso? Entiendo que estaba consultando con respecto a Sí, combustión. sí, 0% de humedad. Por eso se calienta a 230 grados centígrados. No se puede llevar humedad porque al llevar humedad, no es que no se puede transportar, digámoslo así. La biomasa se lleva a malla 120, 150 en el mismo horno de molienda, horno donde se hace el carbón para llevarlo a la misma malla. Entonces no se puede llevar con humedad a la caldera por el aumento, digamos, de volumen de la humedad que es demasiado grande, ¿no? Y puede explotar de pronto la caldera si se lleva humedad. Bueno, la verdad que han habido muchos comentarios de felicitaciones y quiero transmitírselos. Han quedado muy agradecidos con esta charla, muy clara, muy instructiva, muy interesante. Y Claudia hacía una última consulta. Bueno, a ver, creo que tengo otra consulta más. La penúltima entonces. Preguntaba, dentro de los estudios que han realizado para una biomasa tipo, ¿bajo qué proceso, combustión, gasificación o digestión, se podría obtener mayor energía eléctrica? Ahí hay dos inquietudes que son relativamente grandes, ¿no? La una, miramos la vía biotecnológica, que uno obtiene biogás, pero ese proceso para obtener el biogás, en la actualidad, la eficiencia es del 40%. Para obtener biogás, es decir, de biomasa residual a biogás es el 40%. Y con ese biogás sí se lleva a la generación eléctrica y la eficiencia es más o menos un 28%. La ventaja que se tiene al trabajar con biomasa, con biogás, es que se trabaja con biomasa residual, que es una biomasa húmeda normalmente, que son totalmente desechos, pero la mayoría de la biomasa está en forma leñosa. Y ahí yo pienso que en la actualidad la parte económica es
la combustión y la generación eléctrica como se tiene en Europa, en España y especialmente en Inglaterra, donde ya hay una planta bastante grande, la más grande del mundo en la generación eléctrica con biomasa. Y en la parte de biogás, yo creo que se debe trabajar mucho más en los procesos de gasificación para evitar las impurezas. Como se hace actualmente a nivel pequeño, se hace por gasificación en downflow, que es la que gasificación se agrega por la parte superior la biomasa y por la parte inferior va saliendo el gas pobre, pero ese gas pobre lleva todas las impurezas que ya les comenté y la limpieza es bastante engorrosa y no es una tecnología totalmente madura, aunque muchos pues lo dicen que sí, quizás es madura cuando uno lo hace por vía térmica a 700 grados centígrados, pero en la parte superior tomando el monóxido y el hidrógeno a más temperatura, pero a temperaturas por debajo de 700 grados centígrados lleva muchas impurezas. Muy bien, profesor, muchas gracias por la respuesta. Y tenemos una última consulta de Mónica Vega. Ella quería saber si en el caso de usar restos de caña de azúcar, el porcentaje adecuado para utilizar esa biomasa también sería 0% de humedad. No, ahí trabajamos con un 40% de humedad. Es decir, es muy difícil quitar toda la humedad que lleva la caña de azúcar, digamos el bagazo, y ese bagazo en el transporte del sitio de acopio a la caldera se va secando. Cuando llega a la caldera, en la parte superior, pues ya estamos trabajando en las calderas modernas, estamos trabajando a 450, 500 grados centígrados y prácticamente cuando llega a la parte de combustión ya llega totalmente seco. ¿Sí? Pero la humedad es el 40%. En otros países, cuando no se trabaja a altas presiones para extraer el, ah, el azúcar, la humedad puede llegar a ser hasta el 55, 60% y es necesario, es decir, la eficiencia es muy baja, ¿no? Porque el poder calorífico baja bastante. Con una humedad del 40% tenemos, es decir, la humedad el bagazo sin humedad es aproximadamente 19 megajulios por kilogramo. El bagazo del 40% estamos hablando de unos 12 megajulios por kilogramo, ha bajado prácticamente casi la mitad. Y el del 50%, que es el normal cuando no está bien tecnificado el ingenio, estamos hablando de unos 8 megajulios por kilogramo. Pero de todas formas se obtiene energía y esa es la que se vende con menos eficiencia, lógico, ¿no? Y es más Bueno, costoso. eso. Hasta ahí, profesor, serían todas las consultas. Les queremos agradecer muchísimo por esta gentileza de responder, bueno, los comentarios, las consultas que han ido surgiendo. Muchísimas gracias por esta interesante charla que resume mucho de la experiencia de este último tiempo que estuvieron trabajando. Muchas gracias. Solamente acercarles las felicitaciones una vez más de parte de todos los participantes que, bueno, han estado volcando en el chat. Y bueno, le doy la palabra por si usted quiere dar también su comentario final a los que están participando de este webinario. Primero, que nos cuidemos bastante con este problema que tenemos del COVID. Y segundo, que a mí me parece que el futuro es por el lado de la biomasa bastante interesante, que debemos continuar trabajando y yo creo que la biomasa va a ser como la energía firme, es el complemento ideal
para la energía solar y la energía eólica. La energía solar es durante el día, la energía eólica, pues digamos, puede ser de día o de noche, pero no es constante, mientras que la biomasa sí es almacenable y es una fuente de generación que es el complemento cuando hace falta, es una especie de almacenamiento de energía para complementar la energía, las otras dos energías. Excelente, Hay que profesor. trabajar mucho hay que trabajar mucho en la parte de inteligencia artificial para poder programar todo esto, pero estamos cerca. Yo creo que en 3, 4, 5 años ya tendremos todos estos sistemas ya programados para tener energía eléctrica sin picos de la energía renovable. Gracias.